Yo les quiero hablar de los mitos y realidades acerca de comprar una propiedad para invertir como inversión y después ponerla a la renta. Gracias por entrar al podcast de Coldwell Banker México. Aquí encontrarás temas de mercadotecnia, negocios, finanzas, tecnología e inmuebles. Yo soy Alejandro Blé, súbele el volumen y disfruta de este episodio. El tema de hoy que quiero platicarles es pues un tema que lo estamos viendo mucho en Reels, en TikToks, que no es que sea un tema pues complejo o absurdo incluso. Las nuevas generaciones siempre estamos pensando en cómo obtener más dinero. La realidad es de que todo el tiempo queremos tener diferentes formas de incrementar nuestras finanzas, que eso está muy bien. Está perfecto que nosotros estemos pensando a futuro y que queramos tener más dinero, ya sea para temas personales, para viajes, pero también para tu familia, para si estás pensando en tener hijos o ya tienes hijos y ya estás pensando en la prepa, en la universidad, la maestría, el posgrado, todo, ¿no? Entonces sí es común que cada vez más personas estemos pensando en eso, sobre todo ahora que pues somos la generación que pues no vamos a tener ya una seguridad financiera terminando o jubilándonos. Esa es la realidad, entonces tenemos que pensar en cómo poder crear un patrimonio. Y lo primero que se nos viene a la mente, o bueno, lo principal sería vivir de tus rentas, ¿no? Que es algo que vemos constantemente y todo el tiempo estamos pensando en eso. Y muchas personas dicen, sí, pues yo quiero vivir de mis rentas. Y vas a ver videos o escuchar podcasts en donde te hablan mucho de cómo invertir para que se pague solita cuando tú la pones a la renta, a la propiedad, etcétera. Y después hay por ahí algunos que te dicen, sí, compras una y después con la renta compras otra y de ahí la primera se paga sola. Entonces un sinfín de temas. Lo principal que tenemos que entender es cuánto cuestan las propiedades hoy en día. En promedio aquí en México están alrededor de los 2 millones a los 5 millones en promedio la mayoría de las propiedades. En la Ciudad de México, si quitamos pues los lugares o las colonias en donde sí puede llegar a ser mucho más económico una propiedad, pero pues están muy afuera, están muy a las lejanías. Entonces, centrándonos un poco más, estamos viendo que está como entre 3 a 7 millones en promedio un departamento. Digo que es un inmueble que cuenta con características que todos quisiéramos. Hay otros que son específicamente para inversión. Pero bueno, lo principal es hablar de los mitos de cuando tú compras un inmueble como inversión, porque estamos diciendo que no lo vas a vivir, sino que lo vas a poner a la renta y de esa renta se va a pagar solo el departamento y tú al final de tus 15, 20 años pues vas a decir ya se pagó solito el departamento. Y muchas veces no es así, porque tú no vas a cobrar una renta que es el pago íntegro de la mensualidad que tú tienes que pedir al préstamo. Ahora la realidad es qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros vamos a comprar un inmueble, tenemos que primero pensar en nuestras finanzas y decir, yo necesito para sacar el 80% del préstamo, que es lo que te prestan, no te van a prestar nunca el 100%, yo tengo que dar el 20% del enganche, tiene que ser de mis ahorros, no tienes que ser pues prácticamente en cash. Entonces el 80% lo tengo que pagar a través de un crédito hipotecario. Entonces nosotros tenemos que considerar que del préstamo y de lo que tienes que pagar es aproximadamente el 10% del valor del inmueble. Entonces si nosotros estamos diciendo que te van a prestar, vamos a suponer que 1.800.000 porque la propiedad vale 2 millones, que esta es la más baja que te podrías encontrar. Entonces digamos que tú vas a pagar aproximadamente 18,000 a 20,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú tienes que ganar por lo menos 3 veces el valor del pago mensual del préstamo para que primero te acepten. Porque si ganas menos, pues la realidad es que no te van a prestar ni siquiera el dinero.
Y obviamente porque tiene que ver con cuál es tu facilidad de pagarlo. Si nosotros ganamos 3 veces eso, pues lo ideal es de que sea aceptable y si lo puedas financiar, lo puedas costear. Entonces necesitas ganar aproximadamente 60,000 pesos para tú poder obtener un crédito de una propiedad que cuesta 2 millones de pesos, que es la más baja. Ahora, la otra realidad, tenemos que saber cuál es el promedio de los sueldos que hay en México, específicamente en la Ciudad de México, ¿no? Y sí están rondando aproximadamente de 12 a 20,000 pesos. Entonces sí estaríamos diciendo que podríamos obtener, y esto te estamos hablando de un nivel un poquito más alto, profesionistas que tienen mucho tiempo trabajando, que están en empresas que pues están como más arriba de lo normal. Son empresas no necesariamente internacionales, pueden ser nacionales, pero sí que ya tienen como una cartera amplia de productos, de servicios, que ya llevan tiempo trabajando, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que los pagos son buenos. Porque sí, muchos me van a decir, es que la realidad es de que la gran mayoría de las personas tienen un sueldo de máximo 10,000 pesos, 12,000 pesos, y de acuerdo a cómo está la hora pagada, pues sí, podríamos decir que no es lo común, pero aquí estamos hablando de profesionistas que sí están buscando un crédito. Entonces el mito es decir que nosotros podemos comprar un inmueble y vivir de las rentas, pero sin tener en cuenta que no solamente lo vamos a pagar nosotros, sino tenemos que tener a una persona que nos va a ayudar a financiarlo. Y si pensamos en que nosotros vamos a vivir en caso de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros tutores, de nuestros tíos, o tengo roomies con los cuales yo estoy compartiendo un departamento, y pues la verdad es que la renta, cuando se divide en 2 personas o incluso 3, pues es mucho más bajo. Entonces aquí podríamos decir que sí podría funcionar, pero no el hecho de que tú pagues solo un departamento, que pues igual el promedio de un departamento en estos lugares que estamos hablando está dentro de 15,000 a 25, 28,000 pesos la renta. No podrías, con el sueldo que tenemos, pagar una renta y también pagar una mensualidad del préstamo. También es importante que nosotros analicemos nuestras finanzas. Muchas veces el rentar un inmueble no necesariamente es garantía, porque puedes rentarlo un año, pero después se va la persona y puedes tener meses sin estarlo rentando. Entonces ahí es cuando ya entramos en un problema, que es el que no tengamos cómo financiarlo, porque sí o sí la mensualidad la tienes que pagar, pero tú tienes menos efectivo. Entonces el mito va a ir hacia que podemos vivir plenamente de nuestras rentas a una corta edad, mientras que la realidad es de que podemos hacerlo mientras tengamos un plan financiero y tengamos un trabajo estable, obviamente diferentes inversiones con las cuales podemos recibir también ingresos por intereses por una inversión o un seguro, o porque tenemos algún otro negocio, o ya sea de freelance, o podemos obtener otras ganancias. Entonces de esta forma podríamos hacerlo, pero es importante que esto tenga tiempo. Podemos verlo como poner a rentar en plataformas digitales, que esto, como es una renta diaria, pues muchas veces esto puede resultar mucho mejor, o rentar por estancias largas, tener contratos sólidos en los cuales existan penalizaciones, existan seguros de caución o seguros, pólizas jurídicas que te ayuden realmente a que si tú firmaste un contrato de 1 año, 2 años con una persona que te está rentando, pues cumplan con los términos. Entonces son varias cuestiones que necesitamos ponernos a pensar antes de decir que podemos vivir de nuestras rentas o podemos retirarnos porque vamos a pensar en tener 3 casas y con estas 3 casas vamos a recibir puras rentas. La realidad es que la mejor inversión que puedes hacer va a ser en un bien raíz, porque a diferencia de otros siempre se va a apreciar con el tiempo, siempre puede tener una mejor plusvalía, entonces eso te va a ayudar siempre.
Si quieres saber temas relacionados con inmuebles, con marketing inmobiliario, marketing digital, también hablamos acerca de hipotecas. Síguenos en nuestras redes sociales como Coldwell Banker México y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.